Llega nuestra compañera Natacha Avellaneda con su columna de género y para ayudarnos a desconstruirnos a coscachos limpios. No, violencia no. Con coscachos intelectuales. Con coscachos intelectuales. Mucho mejor. ¿Cómo estás, Nati? Buen día a todos, todas, todos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bien, como día lunes. Lunes caluroso. Sí. Hoy Exactamente. va a ser una semanita calurosa, no se quiere ir el verano y la humedad. Se aferra. Estamos ¿cómo es? Hemos caldeados, climas caldeados. Climas caldeados. A través de un par de noticias que tienen que ver con los climas caldeados, es que traje el tema de hoy, la investigación de hoy de la columna, que vamos a hablar de la ESI, porque este año se cumplen los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Pero lo que me disparó también en hablar, ay, qué fea palabra me disparó, la idea, las noticias que me trajeron a este tema, fueron unas noticias de estas semanas, tal vez la han escuchado. Primero que en Cuyo, en la Universidad de Cuyo, se organizó a fines de marzo, o sea, hace un par de semanas, un evento que se llamaba La ESI al banquillo. A 20 años de la ley 26.150, ¿la ESI educa? Este era el cuestionamiento de la... La ESI educa. Ajá, o pregunta. adoctrina. Ajá. Ah. Fue presentado por la propia universidad como un panel organizado por la Unión de Académicos Independientes y la Asociación de Padres Unidos. Y ahí ya vemos por dónde viene la mano. Para promover una mirada crítica respecto de la ESI, repensar la sexualidad y su educación y debatir qué papel debe cumplir la escuela y si los medios que utiliza para dar la materia son adecuados. Bárbaro. El tema es que esta actividad estaba convocada por esta gente y quienes iban a hablar no había nadie especializado en ESI. Y no había nadie del colectivo LGTB ni nadie que dé otra voz que la voz conservadora. Claro. Seguramente va a haber un pastor, un cura. Los Padres Unidos, Los Padres por el Unidos. bien de la familia. Entonces, hubo un repudio, ¿sí? Hubo presentaciones, se llevó a cabo igual el evento. Entonces, irrumpieron. Las personas irrumpieron. Estudiantes y organizaciones de la Facultad de Filosofía se presentaron en el lugar y empezaron con cantos, con aplausos en contra de la charla, pero esto fue creciendo, terminando con el zamarreo de una persona a otra, ya violencia física, y bueno, hasta que llegó la policía también, llamaron a la policía y empezó una investigación por parte de la universidad. Muy caldeada la cosa. Sí, sí. Tremenda. Esto es, bueno, una resistencia de los sectores conservadores con la ESI a 20 años, que ya vamos a hacer un rápido repaso de qué pasó con la ESI todos estos años, pero también con la generación que está ahora en la universidad, que son jóvenes que han crecido con la ESI. No como nosotros, que tenemos muchísimas falencias, pero pensemos que todas las personas entre 20 y 30 años, debe haber ser tu caso también, ¿no? Que han tenido ESI en la escuela, de la primaria, secundaria. Sí, no me han mostrado nada de lo que dicen. Ha sido muy, muy receptivo, por lo menos los profesores que tuve y las capacitaciones. Claro, entonces es como, esa es la generación que está estudiando, y obviamente que hay otro conocimiento y otra formación, ¿no? La segunda noticia que me trajo también acá a tomar este tema es que ahora también en fines de febrero salió la noticia de que del aumento de casos de sífilis. La sífilis vuelve a encender las alarmas en el país. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2025 se confirmaron 46.613 casos, una cifra que refleja una tendencia sostenida en aumento y que plantea la necesidad de reforzar la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso oportuno al tratamiento. Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que se transmite principalmente a través del contacto sexual sin protección. Ahora, esto también, pensemos en el caso de La Rioja, que estamos en alarma por ser una de las provincias donde más alto nivel de VIH hay. Sí. ¿Sí? Entonces, es para atender a nivel nacional y a nivel jurisdiccional también. Y esto tiene que ver también es un resultado de todos los obstáculos que el poder de turno está anteponiendo
en estos años con la educación sexual y con todos los programas que tienen que ver de prevención. Bueno, ahora estaba la noticia de hoy también no cerraron, pero están anulando el plan remediar. El plan remediar, sí, lo están desfinanciando, que es básicamente claro, cerrar. que dejaron, cubrían como 70 y pico de medicamentos para enfermedades crónicas y preventivas, y bueno, y ahora dejaron 3. Ahí se va todo lo que es preservativos, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con aborto, o sea, también se va todo ahí, o sea, es un abandono de parte del Estado a la salud pública, es grave. Es muy grave. Es muy grave. Bueno, también tenemos que ver todos los cambios socioculturales que fueron a partir de la ESI, ¿no? De la implementación. Hablamos de esta generación que ya está siendo adulta y que tiene otra formación con respecto a la sexualidad. La Ley de Educación Sexual Integral, ¿ves? ESI, es la 26.150 y fue sancionada en Argentina el 4 de octubre de 2006, originada por la necesidad de garantizar el derecho de las infancias y adolescencias a recibir educación sexual desde una perspectiva integral, biológica, psicológica, social, afectiva y ética, y en todos los niveles y tipos de establecimientos educativos. Es una ley nacional y ahí es donde el Estado se responsabiliza por la salud pública, ¿sí? La propuesta de la columna de hoy es que hablemos y quienes estemos escuchando y reflexionando, pensemos no solamente en las infancias y en las adolescencias, sino también en nosotros adultos, más 40, más 50, más 60, más 70, que no tenemos la educación sexual integral y que vivimos también con condicionamientos de todo tipo, desde la salud física hasta los prejuicios, hasta la misma libertad del goce y del placer, ¿no? Entonces, esa es también la intención de que reflexionemos. Ese es un derecho humano. Hace años, ciertos sectores buscaban cuestionar a la ESI, planteando que no era científica, sino que era ideológica, y que sus contenidos pretenden adoctrinar a los estudiantes sobre un conjunto de valores contrarios a la tradición de la familia. Vieron como siempre la derecha dice, ay, adoctrinan, como si la derecha no adoctrinara. Como si no lo hicieran, claro. Yo he sabido tener en la escuela primaria pública, que después ya la sacaron, religión, la materia es religión, donde también era un adoctrinamiento y todo, pero bueno, no se lo tomaba de ese modo. Sí, cuando vienen estos desarrollos sociales, porque es un avance social la ESI. El derecho a la educación sexual integral es un derecho humano en sí mismo y es condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la información, los derechos sexuales y reproductivos, como así también la prevención del abuso sexual infantil, de los embarazos no intencionales en la adolescencia y en la adultez también, y la transmisión de infecciones de transmisión sexual, entre otras cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de la identidad. Los ejes de la educación sexual integral son los pilares transversales que integran, como decíamos recién, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Ahora vamos a ver estos ejes. Primero, cuidar el cuerpo y la salud. Promueve el conocimiento del cuerpo, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, el cuidado personal en un sentido amplio. Pensemos, por ejemplo, esto que decía, pensemos nosotros en las personas adultas. ¿Quién no conoce un hombre grande, un hombre mayor, que no quiere ir al médico? Que minimiza los síntomas, que dice no, porque también tiene que ver con la vulnerabilidad, sentirse débiles. Y es una construcción que tiene que ver con el machismo, ¿no? Con el machismo que no permite que se reconozca esto, la vulnerabilidad. Entonces suele suceder que se dejan pasar, como se dice, claro, se dejan pasar y ya cuando es grave recién van al médico. Entonces la ESI nos permite también conocer la cuerpo, atenderlo cuando es necesario. Después tenemos valorar la afectividad. Se enfoca las emociones, sentimientos, la empatía y la construcción de vínculos sanos y consensuados. La manera de vincularnos socialmente muchas veces se da por las relaciones de poder. Pensemos ahora también la conveniencia, la manipulación, y no desde lo afectivo. Más ahora
que ahora están, quienes crían, están paternando, maternando, cómo vieron cómo los modos de vinculación, son los modelos, vienen mucho de TikTokers, Sí. Sí. de estos dichos que se toman como generales y que son propios de la sociedad capitalista individualista, ¿no? Entonces, impone unos roles de género rarísimos, nuevos, que tienen que ver con la belleza, con el éxito económico, con el dinero, con los comportamientos, y siempre ves en el TikTok, ay, los hombres ya no hacen esto, o la otra vez veía uno que decía, ¿por qué los hombres no son altos? El Discúlpame parámetro, por no crecer claro, más. el Claro. parámetro de belleza de esta piba en TikTok era de que no conseguía hombres altos, entonces que no, ya no se podía enamorar. O sea, es tremendo, digamos, a la Porque además son educación cosas que afectiva. se van instalando, ¿no? Tremendo, Las sí. adolescencias están muy permeables a este tipo de cosas y se instalan y se repiten y se siguen repitiendo y quedan ya como un paradigma cultural. Entonces, la ESI ayuda también a esto, o sea, a centrarnos en otros modos de vinculación desde lo afectivo. Después tenemos otro eje, garantizar la equidad de género. Busca desnaturalizar los estereotipos, promover la igualdad entre las personas sin que esté condicionada por su género, cualquiera sea, y prevenir las violencias, todas las violencias de los varones sobre las mujeres, de varones y mujeres sobre personas trans, sobre personas no binarias, de varones contra varones, porque vieron que también siempre se enfoca la debilidad, la Sí. poca masculinidad, lo que sea la excusa, si sos, no sé, sos petizo, sos gordo, si sos así, si sos asá. Los varones son muy crueles entre varones y muy violentos también. Hay mucho bullying. Pensé, los casos estos de la adolescente, esta niña adolescente que se quitó la vida la semana pasada. Sí. Bueno, es tremendo lo que está pasando también en la Argentina a nivel de agresión y violencia entre adolescentes. El niño que entró con la escopeta, que mató a su compañero. Acá en Chilecito entró con un cuchillo. Bueno, esto que está emergiendo también tiene que ver con las políticas públicas y la falta de prevenciones de las violencias. La ESI está en la escuela, pero bueno, ahora muy, muy interrumpida. Otro eje, ejercer nuestros derechos. Reconoce a las personas menores de edad como sujetas de derecho, garantizando su acceso a la información y decisiones que se toman sobre sus propias vidas, a sus derechos básicos como el derecho a la identidad y a no sufrir violencia, ¿sí? La reacción de esto, de las personas antiderechos o las personas que se oponen a la ESI, fue el movimiento de que con mis hijos no te metas. ¿Sí? Con mis hijos no. Con mis hijos no, que es un movimiento, un activismo que nació en Perú y que se fue extendiendo por Latinoamérica y también hacia Norteamérica, que ahí estas personas niegan a las personas menores, a sus hijos, como personas de derecho. Es importante que sean reconocidas porque así el Estado es responsable de proteger, ¿sí?, a las personas. Si decimos, con mis hijos no, estás negando que son personas de derecho y los tomas como una propiedad privada. Entonces decís, no, es mi hijo cuando estadísticamente está comprobado que muchas de las violencias y abusos se suceden dentro de los núcleos familiares o por personas conocidas. Sí. Es una de los tiranteses más fuertes que hay del conservadurismo por seguir protegiendo estructuras que sostienen violencias. Y la ESI vino a por todo. O sea, ¿se acuerdan hace unos años cuando las niñas empezaron a contar los abusos y las violencias Claro. desde el jardín? Fue durísimo. Pero bueno, era el fin, justamente el fin de la educación sexual integral. Javier Milei ha adoptado una postura crítica contra la ESI, saben que desde el primer momento, ¿no?, que dice que es un adoctrinamiento, que es ideología de género. Recordemos que la ideología de género es un invento, ¿sí? Es un invento de la ultraderecha para ir en contra de la perspectiva. Son woques. Todos los woke, todos estos degenerados que vienen a rompernos la familia y el capitalismo. Entonces, esta postura ya desde el poder empezó a limitaba contenidos, empezó a dar ahí también
abrir la puerta para que todas quienes estaban ahí en contra de la ESI empiecen a actuar en las instituciones. También pensemos esto de que se prohibió el lenguaje inclusivo. Bueno, se reportaron eliminación de materiales de ESI de los sitios web, ¿no? Que antes se podía acceder. Está pasando con toda la educación, no solamente con la ESI. Hay gran censura en las páginas del Ministerio de Educación, empezando a sacar materiales. Tal vez si estamos lejos de ser docentes, no estamos también, no Claro, sabemos no estamos esto, al ¿no? tanto. Sí. Entonces también visibilizar lo que está sucediendo. Bueno, y todos los programas relacionados, estamos hablando de justamente remediar, ya quitamos esto, también se quitaron los programas de ASI, que es la prevención, los programas donde se detectaba justamente los abusos intrafamiliares, Sí. y bueno, y el cuestionamiento ideológico sobre todo. Todas las acciones vulneran el derecho a la educación integral y dificultan la prevención, sobre todo, de los abusos sexuales y de los embarazos no deseados y el bienestar de la salud mental de la población. Todos estos años ha sufrido muchos embates la ley, ¿no? La debilidad es que no todos los docentes están preparados, hay poca capacitación. Las capacitaciones del Estado se han cortado, dependen de cada jurisdicción. No todas las provincias están adheridas igual a la ley. Acá La Rioja sí. Incluso supo haber una oficina de ESI, que ahora la desfinanciaron en un momento. Calculo que eso es lo último que supe. No sé si estará existiendo, porque lo que hace también el gobierno mileísta es no eliminar, pero desfinancia todo, claro, para que vaya muriendo. Exactamente. Lo que hay que decir también sí, es que muchos y muchas docentes tienen mucho miedo de abordar ESI por justamente el miedo de ser denunciado porque está adoctrinando, con mis hijos no, y ese tipo de cosas. No hay como una protección institucional muy fuerte para quienes abordan ESI. Claro, sí, es difícil. Además de que hay muchos docentes que se resisten. Y muchos docentes que están en contra. Claro, Sí, que sí. están en contra. He tenido colegas que decían, ay, sí, yo le hablo a mis alumnos, a mis hijes, decía, mis hijes, de que no, de cómo las personas son así, como viéndolo como a las personas homosexuales como una rareza. Y me acuerdo que en el debate de docentes decía, ¿y qué pasa si una de tus hijas es homosexual? Y se terminó, ahí se cortaba, digamos, la apertura, entre comillas, que tenía la docente para con las personas homosexuales. Entonces, se evidencia de que hay falta capacitación, y bueno, y ahora estamos con mucho menos. Hay un gran debate que hubo, fue la modificación del artículo 5, que ahí hubo unas concesiones con la Iglesia Católica, que en el artículo 5 de la ley dice... La modificación es que cada institución, que se debería respetar la identidad de cada territorio, cada institución, para abordar la ESI. Bárbaro. No, está mal, sí. Pero el tema que de ahí se agarran para quitar contenido, porque bueno, acá las iglesias católicas o las iglesias las escuelas que son... ¿Cómo se llaman cuando son de la iglesia, pero están financiadas por el Estado también? Confesionales. Confesionales. Las escuelas confesionales están administradas por la Iglesia Católica, pero los docentes, el personal, está pagado por el Estado. Entonces ahí vino una contradicción, ¿sí? De quién decidía qué contenidos se daban. Entonces eso también vino muchos debates y también hay muchos docentes activistas dentro de todas las instituciones y por eso sigue adelante con la ley, ¿no? De la gente que está poniendo el cuerpo. Pero hay gente escuelas que han empezado a decir, bueno, la Conferencia Episcopal Argentina publicó lo que es Educación para el Amor, que contrarrestaba a la ESI, y donde decían cosas como que, bueno, la naturaleza es ser hombre y mujer, que no existe la homosexualidad, que la castidad es el valor, es decir, nada ni de goces ni de cuidados mutuos. No vengan con cosas raras. No vengan acá con esto. Decían que el lesbianismo es un despropósito y una depravación para la naturaleza, que el aborto es la matanza de inocentes, que el anticonceptivo no debe ser mediante la castidad solamente. Claro. Bueno, y No así... me voy a querer gozar por ahí porque se arma.
un montón de conceptos errados y manteniendo el miedo, ¿no? Una educación a través del temor del cuerpo y todo. Y la ley, ya para terminar, la ley también ha estado muy influenciada por los feminismos y se ha visto mucho más cuando fue el debate por la legalización del aborto, donde tomó mucha más relevancia la ESI. ¿Sí? Porque era el modo en que se prevengan justamente los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual y no se llegue al aborto, que era la preocupación. Y los feminismos traen esta idea de la ética del cuidado, al contrario del miedo, de educar con miedo, sino con la ética del cuidado, tomando a la escuela como un lugar posible para construir otros sentidos, que ofrezca contención y que sea una acción para la construcción de otras realidades. El cuidado no forma parte de las teorías políticas, pero propone en el centro la ética de cuidar, que es la mejor crítica al capitalismo, porque pone en relieve la falacia de que el mercado es la manera de entender la vida humana, la percepción del cuerpo del otro como una continuación sensible de mi cuerpo, la conciencia del hecho de que tu placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi sufrimiento. Eso es la empatía. Así que bueno, les dejo reflexionando sobre este tema y que cuidemos también más las cuerpas, nosotras adultas, y que no tengamos miedo de ir al médico y no tengamos miedo de comentar si tenemos alguna afección sexual de genital y que no haya tabúes con hablar de la menopausia, de las próstatas y de todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y con envejecer también. Exactamente. Muchas gracias, Nati. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. La semana que viene. Muchas gracias por escuchar. Nos vamos nosotros a una pausa musical y volvemos en minutitos nada más.